Buen día. Buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Buen día, profe. Gracias por Buen día, conectarse. Vamos a seguir con nuestro tema de hoy. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase pasada? Habíamos hablado del síndrome metabólico, habíamos hablado de los mecanismos, digamos, en qué órganos específicamente se va a, así muy sencillamente, digamos, manifestar la insulinoresistencia, que básicamente son tres: el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Que la diabetes tipo 2, que es la que está epidémica, que viene de la mano del síndrome metabólico y de la insulinoresistencia, es una enfermedad que está cada vez más prevalente en todo el mundo, que se estima que va a seguir siendo un problema de salud importante en los próximos años, y que necesitamos todos los médicos, todos, saber de la misma, porque la mayoría de los médicos vamos a tener que tratar diabetes en algún momento. De hecho, si vemos, por ejemplo, lo que vemos cotidianamente en el hospital, los diabéticos se internan más por infecciones, por insuficiencia cardíaca, por pie diabético, por descompensación de la glucemia. Ahora estamos viendo descompensación de la glucemia post-COVID. Y bueno, y también son los que nos llenan los consultorios, porque hay muchos pacientes diabéticos que requieren controles con los médicos. Entonces, esto yo se los había mostrado, es el mapa de la Federación Internacional de Diabetes del año 2020, en donde dice que en nuestro continente, en América del Sur, vamos a tener para el 2045 49 millones de personas con diabetes, y desde el 2019 hasta el 2045 uno estima un aumento del 55% de la cantidad de personas diabéticas. O sea que prácticamente estamos hablando de una muy importante cantidad de personas con la enfermedad. Fíjense en el mundo y lugares, bueno, acá está claramente señalizado. Lugares como por ejemplo África, en donde va a haber un incremento de la enfermedad de 143%. Lugares como Oriente Medio y Norte de África, esta zona acá, casi 100%. El sudeste asiático, toda esta región acá, 74%. El sudeste asiático sería más la India, más que nada. Y el Pacífico Occidental, la zona de las islas, vamos a tener 31% de incremento. Entonces, claramente es una cosa de las que nos tenemos que ocupar. ¿Qué hemos hecho en nuestro país? En nuestro país se han hecho estudios desde 1980 más o menos para ver la prevalencia de síndrome metabólico y de diabetes. Y fíjense que los primeros estudios se hicieron en estas localidades, que son de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, y encontraron que la prevalencia en aquel entonces, esto estamos hablando de 1980, 1990, la prevalencia de obesidad ya era del 25,9%, que ya el 36% tenía hipertensión arterial, el 30% tenía hiperlipemia, el 6,9% de la población tenía diabetes, pero resulta que en el 2005 hicimos un trabajo de prevalencia en Virasoro, acá el gobernador Virasoro, y ya estaba en 7,8, y en la encuesta nacional de factores de riesgo ya estamos en 10. Entonces, claramente, esto se mantiene en el tiempo. Si ustedes van por los diferentes puntos, obesidad, estamos alrededor del 60% de la población que tiene sobrepeso u obesidad. Hipertensión arterial se mantiene en el tiempo. Estamos ahí más o menos 33, 35, 36% de la población que es hipertensa. Hiperlipemia y que requiera tratamiento, el 30% de la población. Y diabetes. El tema es que la persona con diabetes con mucha frecuencia tiene hiperlipemia, hipertensión arterial y obesidad. Entonces, nos preocupa la diabetes por todo esto que vamos a ver ahora, complicaciones crónicas y complicaciones agudas. Dentro de las complicaciones crónicas
tenemos que hablar de lo que es la macroangiopatía, o sea, todo lo que afecta a las grandes arterias. Entonces estamos hablando del infarto agudo miocardio, del accidente cerebrovascular, de la arteriopatía periférica, y todo lo que sea microangiopatía, que son los pequeños vasos que se ven afectados en la diabetes, en donde vamos a tener afectación a nivel del ojo, retinopatía diabética, a nivel de los nervios, neuropatía diabética, y a nivel del riñón, nefropatía diabética, ¿no? Fíjense que estas cifras ya han quedado viejas, esto es de hace unos años atrás, y esto sigue aumentando. Esto también habíamos hablado, creo que aquí también, fíjense que la diabetes es la cuarta causa de mortalidad por diabetes, pero resulta que si vamos a ver por qué se mueren, el 75% mueren de enfermedad cardiovascular, que si vemos qué pasa con la morbilidad, los pacientes diabéticos hacen ACV 2 a 4 veces más que la población normal, se terminan muchas veces con la amputación de un miembro, son la primera causa de ingreso a diálisis como terapia sustitutiva renal por retinopatía diabética, y es la principal causa de ceguera en las personas que están en edad útil de la vida. Una persona con diabetes seguramente va a tener una vida acortada entre 5 a 10 años por la evolución de la enfermedad. Pero fíjense todo el tiempo que pasa desde que partimos de la insulinoresistencia hasta que el paciente está discapacitado por la diabetes. O sea, un paciente con el síndrome metabólico de insulinoresistencia tiene que pasar más o menos entre 5 y 10 años mínimo para que se empiece a notar la glucemia de ayunas alterada o la tolerancia alterada a la glucosa. O sea que esto es lo que se llama prediabetes, ¿no? De este estado tienen que pasar entre 3 a 5 años para que se diagnostique diabetes. Y para que comiencen a aparecer las complicaciones microvasculares, 5 más. Y acuérdense que ya en esto, la macroangiopatía aparece antes, ya aparece cuando el paciente comienza a hacer hiperglucemia postprandial. Lo cierto es que, librado la evolución, vamos a tener un paciente que va a quedarse discapacitado por diferentes razones, ¿eh? Porque se ha quedado ciego, porque está en diálisis, porque tiene una insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica, porque ha presentado un accidente cerebrovascular o porque ha presentado una amputación. Y lo que es peor todavía, si ustedes tienen un paciente que ha sido amputado, tiene un altísimo riesgo de mortalidad en los próximos 2 años, de nueva reamputación o de muerte por una causa cardiovascular. Entonces, claramente, es un problema grave que tenemos que tratar. ¿Cuáles son los síntomas? Se dicen que los síntomas en general son las 4P, entonces hablamos de la polifagia, la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso. Pero también vamos a ver que los pacientes con mucha frecuencia entran al sistema porque tienen infecciones genitales recurrentes. Entonces, las vulvovaginitis en las mujeres, las balanopostitis en los hombres, sumado a, con mucha frecuencia, disfunción eréctil en los hombres, que hasta en el 30% de los casos al diagnóstico de la diabetes hay disfunción eréctil en los pacientes. Y a veces aparece la visión borrosa. Vamos a ver que cuando los medios transparentes o refringentes del ojo se glicosilan, quedan turbios y eso genera que el paciente vea borroso. Y muchas veces van al oftalmólogo y el oftalmólogo le dice, yo no le puedo dar ningún lente hasta que usted no normalice la glucemia, porque eso es una glicosilación transitoria que, normalizando la glucemia, se limpia de vuelta el medio refringente del ojo, o sea, el humor vítreo, el humor acuoso. Entonces, entremos ya a definiciones. Los criterios de diagnóstico. Tenemos que partir de lo que es la glucemia plasmática en ayunas. Normalmente la glucemia plasmática en ayunas es menor a 110, ¿no? Cuando el paciente tiene la glucemia plasmática de ayunas entre 110 y 125,
decimos que tiene una alteración de la glucemia de ayunas. Esto cataloga como prediabetes. Está puesto, les puse esta filmina porque muchas veces cuando leemos información científica, sobre todo la yankee, los yankees utilizan la milimol litro para expresar la glucemia. ¿No? Y de hecho hay algunas fórmulas que nosotros usamos, como por ejemplo la fórmula de la osmolaridad, que tenemos que convertir la glucemia a milimol litro para poder hacer el cálculo. Entonces, de 6.1 a 6.9 milimol litro vendría a ser glucemia de ayunas alterada. Después tenemos la tolerancia normal, digamos, alterada a la glucosa, que se la grafica como TAG, en donde tenemos una prueba de glucemia que está a las 2 horas entre 140 y 199. ¿no? Eso vendría a ser, aquí digamos, más de 7.8, o sea, más de 140, y menos de 200, o sea, hasta 199, es lo que llamamos tolerancia anormal a la glucosa o intolerancia a la glucosa, que también cataloga como prediabetes. Y entonces, otra forma de diagnosticar es pidiendo la glucemia, o sea, cómo diagnosticamos la diabetes. Se puede diagnosticar con la glucemia de ayunas, 7 milimoles litro es el equivalente a 126 miligramos de decilitro. Entonces, si tenemos una glucemia de 126 o más, debemos repetirla en la misma semana para confirmar. Necesitamos 2 glucemias iguales o mayores a 126. Eso incluso hay que tratar de hablar con el bioquímico, cosa de que si él detecta una glucemia alterada, ya cite al paciente para la próxima glucemia otro día antes de entregarle el resultado. De esa manera aceleramos o digamos, evitamos perder tiempo en el diagnóstico. La otra manera de hacer diagnóstico es cuando nos da una glucemia a las 2 horas después de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, nos da más de 11.1 milimoles litro, lo que es el equivalente a 200 miligramos de decilitro. Es igual o más. ¿no? Y la otra manera de hacer diagnóstico es una prueba al azar en un paciente que está sintomático, o sea, que tiene alguna de las 4P, y que nos da más de 200. Esas son maneras de hacer diagnóstico. Tienen 3 formas básicamente. Entonces vamos a tener los criterios de intolerancia a la glucosa, de glucemia de ayunas alterada, que son estados prediabéticos, y las 3 formas que le dije de confirmar diabetes. Entonces, glucemia plasmática debe repetirse en la semana, prueba de tolerancia oral a la glucosa en condiciones de ayuno, si da alterada debe repetirse para confirmar también, y si tenemos una glucemia al azar en un paciente sintomático con más de 200, ya eso es diagnóstico sin necesidad de confirmación con otro laboratorio. Entonces, esto es lo mismo. Hay que tener cuidado cuando le vamos a pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque hay que darle al paciente las recomendaciones que debe cumplir para que la prueba sea de validez. A mí los otros días vino una señora que hizo diabetes gestacional y que tenía que hacerse una prueba de tolerancia oral después del bebé tenía 8 meses, o sea que ya vino mal, pero bueno, ya vino con la prueba que se la indicó su ginecólogo. La señora tenía 105 de ayunas y 115 después de a las 2. Entonces yo le pregunté, ¿estabas haciendo alguna dieta? Sí, yo me estaba cuidando con la comida. Y ahí está el gran error. Cuando ustedes piden una prueba de tolerancia oral, el paciente tiene que estar consumiendo, la persona tiene que estar consumiendo 150 o más. Que alguien silencie su micrófono, por favor. Bueno. Entonces, para la prueba, la persona tiene que estar
con dieta libre por lo menos los 3 días previos, y en donde deba comer en forma abundante hidratos de carbono. Si come y se pone a dieta y no consume hidrato de carbono, la prueba le va a salir normal, entonces no nos sirve para evaluar la condición en la que quedó. Entonces, prueba de tolerancia oral, cuando lo hacemos, cuando el paciente está fuera de una descompensación aguda, cuando no tiene fiebre, tenemos que recordarle que si está tomando antiinflamatorios no los tome, lo mismo que corticoides, y no debe estar pasando una infección aguda, ¿no? En esas condiciones le vamos a pedir la curva. Normalmente nos tiene que dar menos de 110 en ayunas y menos de 140 a las 2 horas. En el intolerante, o sea, glucemia de ayunas, intolerante a la glucosa, nos tiene que dar más de 140 y menos de 200. Y el que nos da más de 200 es el diagnóstico provisorio de diabetes, que debe ser confirmada con otra prueba en los días siguientes. Después, lo que tenemos que tener en cuenta es que al ser una enfermedad tan prevalente y que tiene que ver con el síndrome metabólico, es conveniente hacer un screening poblacional, una detección, digamos, en todos los individuos de por lo menos 45 años, o algunos ya ponen más de 40 años. Si le da todo normal, y el todo normal significa glucemia, perfil lipídico, presión arterial, deben implementarse de acuerdo a los hallazgos algunas medidas y repetir los estudios cada 3 años. Entonces, debemos buscar con más frecuencia diabetes si tenemos una persona obesa o con sobrepeso, si tiene parientes diabéticos, si pertenece a una etnia de alto riesgo, y aquí nuestra zona, la etnia de alto riesgo serían la población nativa o los llamados los pueblos originarios, digamos. Es importante preguntar sobre los antecedentes de hijos macrosómicos, si ha habido diabetes gestacional en embarazo, si hay dislipemia, si son hipertensos, o si en evaluaciones anteriores ya hubo glucemia de ayunas alteradas o tolerancia alterada a la glucosa. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a entrar en lo que es la clasificación de la diabetes. Esta es una clasificación etiológica. En estos últimos años se está trabajando mucho y es muy probable que salga una nueva clasificación, pero bueno, mientras tanto sigue siendo esta la que se utiliza. La diabetes se clasifica en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos específicos y diabetes gestacional, ¿no? Entonces, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que aparece generalmente en edades tempranas de la vida y que se debe a una agresión a la célula beta que genera una muerte de estas células y que nos va a generar un déficit absoluto de insulina. O sea, esta diabetes tipo 1 era la que antes se decía diabetes insulino requiriente, y estos pacientes necesitan de insulina para vivir. Antes de la aparición de la insulina, estas personas con diabetes tipo 1 tenían una vida muy corta, entraban rápidamente en cetosis y se morían en pocos meses del diagnóstico. Desde que se descubrió la insulina, eso ya no ocurre. Y esta diabetes tipo 1 se divide también en dos grupos, digamos. La inmunomediada, que es por una agresión autoinmune a la célula beta, que es más o menos el 95% de los casos de diabetes tipo 1, y un 5% en el cual no tenemos anticuerpos y la consideramos una diabetes tipo 1 idiopática. Con respecto al número total, más o menos la diabetes tipo 1 es un poquito menos del 10% de todos los pacientes diabéticos. Se lleva la mayor parte la diabetes tipo 2, que es el 90% de las personas con diabetes, y que la diabetes tipo 2 es un conjunto de variable entre insulinoresistencia e insulinodeficiencia. Entonces, esta es la diabetes que nos preocupa, la que está en crecimiento epidémico, la que va a llenar los consultorios, los hospitales, y que va a ser una altísima carga para la salud pública.
Entonces, esta es a la que nos vamos a dedicar en las clases siguientes. Después están los otros tipos específicos, les dije, en donde tenemos los defectos, o sea, está así puesto por letras del abecedario, en donde el grupo A se refiere a defectos genéticos en la función de la célula beta. Estos ustedes los van a encontrar como las diabetes MODY, M-O-D-Y, que son diabetes del adulto que comienzan en la edad temprana, y son defectos específicos, están descritas ya como unas 8 o 9 MODY, en donde hay un defecto en una enzima o en un factor de crecimiento específico. Entonces tenemos, por ejemplo, una de las más comunes es una deficiencia en el gen de la exoquinasa. Después tenemos otro que son contra el factor de crecimiento hepático, tipo 1, el tipo 4. O sea, hay muchas, digamos, en donde es una enzima la involucrada que hace que la secreción de insulina sea defectuosa. Estas diabetes MODY, digamos, tienden a ser familiares, o sea, se heredan, se transmite la herencia, por lo tanto tenemos familias en donde hay esta diabetes. Y inicialmente se diagnostican como diabetes tipo 2 y se tratan como diabetes tipo 2. El grupo B son defectos genéticos en la acción de la insulina. Aquí tenemos algunos síndromes genéticos también que se dan en los niños digamos que también que aparecen en niños pequeños y que son niños que tienen generalmente severas insulinoresistencias porque la insulina no puede actuar. Entonces generalmente muchas veces son niños obesos, que tienen, digamos, insulinoresistencia severa, que hacen trastornos cardiovasculares, o sea, que hacen macroangiopatía rápidamente y que no llegan nunca a edad adulta, digamos, fallecen en los primeros años de vida. Hay 2 o 3 síndromes descritos, como el de Baxter-Mendelssohn, que es uno de ellos. El de preuchanismo es otro, en donde hay una alteración genética que genera insulinoresistencia. Y entrarían acá también un grupo de enfermedades que se llaman lipodistrofias, que también tienen que ver con la acción de la insulina. Son rarísimas, son enfermedades muy poco frecuentes. Las enfermedades del páncreas exócrino. Aquí uno debería considerar los antecedentes de pancreatitis aguda, litiásica o por otra causa. Aquí deberíamos considerar a la fibrosis quística, el cáncer de páncreas, la pancreatitis alcohólica, etc. Enfermedades del páncreas exócrino, que pueden terminar llevando a diabetes, a comprometer en la parte endocrina de la glándula y generar diabetes. Después tenemos las endocrinopatías. Aquí lo que tenemos son enfermedades hormonales en donde la hormona que está aumentada es una hormona que tiene un efecto contra insulina. Entonces, la más clásica sería el Cushing, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, la hormona de crecimiento en la acromegalia. También tenemos el feocromocitoma, veamos que libera simpático miméticos, entonces que son claramente anti-insulina. Después también tenemos acá el hipertiroidismo, y creo que no me estoy olvidando de ninguna, ¿no? O sea, hipertiroidismo, Cushing, acromegalia, feocromocitoma, serían las 4 con más frecuencia cuando aparecen, que son nos pueden llegar a dar una diabetes secundaria a la endocrinopatía. Después tenemos el grupo E, la inducida por tóxicos o agentes químicos. Entonces aquí se describen algunos fármacos, como por ejemplo algunos diuréticos, algunos antihipertensivos, que pueden estar relacionados con la aparición de diabetes. La F, infecciones. Aquí estamos hablando de la parotiditis, de la rubiola, infecciones virales que pueden afectar al páncreas, dañando la estructura del acino pancreático secretor de insulina. Después tenemos la G, formas no comunes de diabetes inmunomediada. Aquí entrarían en formas que son autoinmunes, o sea, en donde hay anticuerpos que van a agredir a la célula beta, que van acompañados generalmente con
agresión en otro órgano. La más común que se ve es la diabetes, digamos, GAT positiva. El GAT es un anticuerpo que es la descarboxilasa del ácido glutámico. Esta enzima se comporta como la diana de los anticuerpos, que se expresa en la célula beta y en algunos sectores del cerebro, sobre todo en la región de los ganglios basales. Da una forma de diabetes muy difícil de tratar, que es el síndrome del hombre rígido, en donde tenemos una especie de parkinsonismo muy severo relacionado con el anticuerpo contra el GAT, y bueno, y una diabetes muy difícil de controlar. Entrarían acá también algunas formas de diabetes autoinmune latente, que se llaman, latente del adulto, que son diabetes tipo 1 de lenta evolución, y que luego de 1, 2, 3 años de tratamiento con antidiabéticos orales incluso, se necesita colocar insulina. O sea, obviamente son personas que en general son delgados, que nunca fueron obesos, que no tienen otros valores que orienten hacia insulinoresistencia. Y el último, el H, son otros síndromes genéticos que ocasionalmente se relacionan con diabetes. Aquí entra el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, dentro de los que, digamos, pueden asociarse a diabetes. Y en último lugar está la diabetes mellitus gestacional, que creo que ya lo habíamos hablado cuando hablamos de embarazo. Es esa diabetes que aparece, o sea, es esa alteración del metabolismo de los hidratos de carbono que se reconoce en el embarazo actual, y que maneja valores para el diagnóstico diferentes a los que les mencioné recién para la diabetes general, ¿no? Acuérdense que diabetes mellitus gestacional compromete más o menos el 8% de todos los embarazos, que se diagnostica con glucemia de ayunos igual o mayor a 100 en 2 oportunidades, a 105, perdón, a 105, y o con una prueba de tolerancia oral a la glucosa en donde tengamos a las 2 horas igual o más a 140. Con eso hacemos diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Entonces, este grupo, el MODY o las MODY, son los trastornos en la secreción de la insulina. Entonces, las características de estas diabetes MODY es que son personas jóvenes, que tenemos varias generaciones que tienen la enfermedad, que no tienen estigmas de insulinoresistencia, entonces no encontramos que estén obesos, no encontramos perímetro de cintura, no encontramos acantosis nígricas, que por mucho tiempo, en realidad toda la vida, pueden andar sin insulina, digamos, son diabetes de no dependencia de insulina, y que no encontramos autoanticuerpos, ¿no? Entonces, con eso nosotros sospechamos una diabetes MODY. Y esto era lo que les decía, digamos, hay múltiples formas de MODY, que cada una es específica para un determinada enzima, digamos. Entonces, una de las más comunes, la MODY2, que en la que está alterada el gen de la glucoquinasa, que se expresa en el cromosoma 7, y después tenemos el MODY1, que es contra el factor de crecimiento derivado de hepatocitos 4A, y el MODY3, que es contra este factor de crecimiento 1A. Y ahí ven todas las otras posibles opciones de MODY. Obviamente, cuando uno sospecha eso, hay que solicitar el estudio genético para ver si se encuentra la anomalía. Entonces, ¿qué pasa? La MODY2, por alteración del gen de la glucoquinasa, es la más común. Aquí tenemos glucemias que están ahí en valores discretos, que se mantienen por años, que las podemos encontrar desde los primeros años de vida o desde el nacimiento, y que muchas veces encontramos que no llegan a ser diabetes, o sea, tienen glucemia de ayunas alterada o tolerancia alterada a la glucosa, pero no llegan a ser diabetes. La hemoglobina glicosilada está normal o muy raras veces un poquito por arriba, y uno preguntando puede encontrar que los padres han tenido diabetes sin complicaciones, porque de hecho la diabetes mellitus 2
con el paso de los años lleva a complicación, ¿no? Entonces, esta es la otra, el metabolismo, esta es la otra que le sigue en orden de frecuencia, que es contra el factor de crecimiento hepático tipo 1 alfa, en donde aquí, fíjense, tenemos hiperglucemias progresivas, hay historia familiar de diabetes, que pudieron haberse diagnosticado entre los 20 y 30 años, que hay un incremento de la glucemia discreto, y que muchas veces encontramos glucosuria con valores más bajos de los que habitualmente encontramos. Bueno, y estas son las dos más comunes. Todas las otras tienen algunos, por ejemplo, la tipo 1, la MODY 1, suele tener más hiperglucemia y probablemente requiera hasta incluso a veces no solamente fármacos, sino algunas veces hasta se confunde y se les da insulina. Bueno, pero nos interesa diferenciar bien lo que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, porque son las que más vamos a ver. Entonces, la tipo 1 generalmente comienza en edades jóvenes, generalmente en la que aparecen niños. En este año hemos tenido acá una niñita de 45 días de edad que debutó con una cetoacidosis diabética, por lo tanto se ve desde edades muy pequeñas. Pero puede aparecer en edades avanzadas. Aquí entraría la diabetes autoinmune latente del adulto, en donde encontramos autoinmunidad y hay que saber cuándo solicitarlo. El comienzo generalmente es súbito, comienza con una descompensación, con una cetoacidosis. Los pacientes generalmente son delgados y adelgazan rápidamente antes del diagnóstico y que necesitan desde el primer momento insulina. Hago acá una llamadita, digamos. Algunas veces en estos pacientes se describe lo que se llama el periodo de luna de miel, que es una etapa luego del diagnóstico en la que se normaliza la glucemia, porque todavía algo de reserva de célula beta queda, digamos, pero ese periodo de luna de miel dura 2, 3, máximo 6 meses, y ahí nuevamente comienza a elevarse la glucemia y hace falta colocar insulina. Y lo que sí tiene, digamos, es que las complicaciones, sobre todo las microvasculares, que les dije, retinopatía, neuropatía, nefropatía, como sabemos que comenzó la glucemia, la hiperglucemia en un determinado momento, que es en el momento que debuta o se descompensa, sabemos que las complicaciones crónicas van a demorar 5 años en aparecer. Entonces, inicialmente yo no le voy a pedir a este fondo de ojo y los otros estudios. Se lo voy a pedir a partir de los 5 años. El diabético tipo 2, generalmente no sabemos cuándo comienza. Vimos síndrome metabólico, dijimos 10, 15 años, hasta que hay glucemia intolerancia o glucemia de ayuno alterada. Y 5 años más por lo menos para que aparezca la hiperglucemia de ayuno sintomática. Entonces, no sabemos cuándo empieza. Es más común que aparezca en la edad madura, pero actualmente con la gran cantidad de obesidad se ve cada vez más en personas jóvenes y hasta en niños, que el inicio es gradual, o sea, los pacientes no sienten gran cosa, de hecho empiezan a sentir cansancio y los síntomas cardinales, y ahí por ahí les llaman a la consulta. Generalmente están obesos, y es notorio que aún estando obesos, vienen habiendo perdido 8 o 10 kilos, pero siguen estando obesos. Y aquí hay que buscar las complicaciones desde el diagnóstico, por lo que dijimos anteriormente. O sea, estos pacientes llevan años con una glucemia alterada y con todos los otros mecanismos o alteraciones metabólicas asociadas al síndrome metabólico. ¿Qué tenemos que hacer cuando atendemos a una persona diabética? Por empezar, recuerden ustedes que hay que hacer un montón de cosas. O sea, en una consulta ustedes van a tener que hacer una historia clínica, un interrogatorio, interrogar acerca de antecedentes personales, familiares, hábitos, después hacer un examen físico básico y encima darle después información acerca de la enfermedad. Por lo tanto, tal vez la primera consulta de una persona con diabetes nos demande mucho tiempo, 45 minutos, 50 minutos, para poder hacer medianamente bien las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Factores ambientales
Importa, por ejemplo, qué tipo de dieta realiza, qué tipo de trabajo y por lo tanto de actividad, digamos, cómo es el tema de los antecedentes familiares, peso de los padres, enfermedades de los padres, síntomas vinculados a diabetes, como por ejemplo la psoriasis, que es uno de los comunes, de ver las alteraciones en los miembros inferiores, que son síntomas vinculados a diabetes, ¿no? Después tenemos que preguntarle sobre síntomas generales y neurológicos. Generales, ¿cuáles serían? Las 4 P, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia. Después tenemos los síntomas, dijimos lo vulvovaginal, lo ginecológico. Hay que preguntarle porque con mucha frecuencia nos van a contestar que sí que tienen problemas. La otra cosa que hay que preguntar es lo neurológico. Entonces, ¿qué le preguntamos? Si tiene calambres en las piernas, si tiene dolor en las piernas, si tiene neuralgias en otras localizaciones, como por ejemplo neuralgia intercostal, si ha tenido una parálisis facial periférica o una neuralgia trigeminal. Porque muchas veces estos síntomas nos anticipan o, digamos, nos aparecen, hacen la parálisis facial y ahí detectamos la diabetes. Si se puede, va a depender del paciente, hay que preguntar sobre las relaciones sexuales. En los hombres es bastante común de ver que ellos tienen problemas con las relaciones sexuales. En el examen físico es importante pesarlo, medirlo y medirle la cintura. Entonces ya sabemos índice de masa corporal y perímetro de cintura para saber riesgo. A nivel de los signos vitales, importa tomarle la presión. La presión arterial se la debe tomar en posición acostada, se le debe parar, esperar 3 minutos y volver a tomarle para ver si es que no hay hipotensión ortostática, que es el descenso de por lo menos 20 milímetros en la presión arterial sistólica al pasar de la posición acostada a la posición parada. Es la presencia de hipotensión ortostática, lo mismo que de no haber cambios en la frecuencia cardíaca al pasar de la posición acostada a la posición sentada, son signos de neuropatía autonómica cardiovascular. Entonces, su presencia me indica que este paciente ya tiene una alteración neuropática autonómica por la diabetes. Bueno, tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Después tenemos que ocultar el corazón para ver la frecuencia cardíaca que maneja y si no hay algún soplo o ruido anormal. Hay que ocultar las carótidas y hay que ocultar el abdomen y las femorales. Porque, como recién dijimos, muchas veces ya tienen arteriopatía periférica o ya tienen una enfermedad carotídea. En el abdomen es importante palparles el hígado, porque ¿qué será que van a tener? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué puede tener el hígado del paciente, de la persona con diabetes? Puede tener un hígado graso, entonces el hígado va a estar discretamente aumentado de tamaño. Por eso es que hay que palparle. Y hay que buscarle los puntos ureterales y la puñopercusión, porque con mucha frecuencia estos pacientes vienen con infecciones urinarias oligo o asintomáticas. Y hay que mirarle los pies. Entonces hay que pedirles al paciente que se descalce, hay que inspeccionar. Inspeccionar significa mirar, entonces tenemos que mirar, ¿sí? Sí. Yo le mandé con Lucy, con la enfermería, sí, con la secretaria que está en el consultorio de adelante. Le mandé el paquete. Capaz que le tuvo que haber dejado a ustedes. ¿No le dejó un paquete grande así rojo? Pero Lucy tiene. Bueno, perdón. El examen de pie, fíjense, a ver, si van prestando atención, todo lo que hemos hecho, ¿cuánto tiempo nos demanda? ¿Qué dicen ustedes? ¿15 minutos, 20 minutos, media hora? Y ya debemos ir por media hora, más o menos. Entonces, el examen de pies es muy importante porque nosotros vamos a detectar ahí si el pie tiene riesgo de tener lesiones o a lo mejor ya las tiene. ¿Ah?
Entonces, inspección y palpación. ¿Qué miramos? Miramos si tiene vellos. Miramos cómo están las uñas y cómo está la piel. La piel puede estar seca, puede tener grietas, puede tener intertrigos micóticos entre los dedos. Simplemente miramos. Después le vamos a pedir que él mueva los dedos, que los abra como un abanico, que los cierre y que los levante y los lleve para arriba y para abajo. Eso es importante para ver la movilidad de ese pie. Y después vamos a palpar. Lo que vamos a palpar va a ser la temperatura de la piel y vamos a palpar los pulsos. Porque con eso nosotros vamos a ver si este paciente ya tiene déficit de pulso, vamos a palpar el pulso previo y el tibial posterior, y vamos a ver si es que está frío comparado un pie con el otro, lo que me indica que hay uno que debe estar teniendo una isquemia o una menor circulación. Todo esto debería hacerse en la primera consulta, sumado a que nosotros le vamos a tener que pedir estudios, ¿no? Entonces le vamos a solicitar el hemograma, la glucemia, la hemoglobina glicosilada, le vamos a pedir creatinina, urea, ácido úrico y ionograma, que sería la función renal, le vamos a pedir un hepatograma para ver el tema de la esteatosis, un perfil lipídico básico que tiene que tener, como habíamos dicho ya para síndrome metabólico, colesterol total, colesterol de HDL y triglicéridos, y debe solicitarse por lo menos un electrocardiograma, una radiografía de tórax, y si lo vamos a poner al paciente en un plan de entrenamiento, es conveniente hacerle una ergometría, sobre todo si los pacientes son ya pacientes que tienen más de 35 años. Todo eso sumado a que tal vez le tengamos que dar un tratamiento y tal vez que le tengamos que dar alguna otra cuestión más con respecto a cómo manejarse con la enfermedad. Bueno, terminada esta primera consulta, el paciente va a ir a hacer los estudios que le solicitamos y va a volver. En la segunda consulta ya nos vamos a prestar más atención a la piel y faneras en general, ¿no? Entonces vamos a buscar si tiene acantosis, si tiene onicomicosis, si tiene micosis por otras localizaciones, si tiene heridas. Vamos a ver si el vello corporal está presente, porque si ustedes no encuentran vello en los miembros inferiores, les está diciendo que este paciente tiene un trastorno circulatorio, o sea que ya tiene alguna disminución de la circulación. La otra cosa que tenemos que mirar es desropar un poco al paciente para ver la distribución de la grasa corporal, ver si es que la grasa se acumula más a nivel del abdomen o más a nivel de los miembros inferiores. Entonces va a haber que pesarlo, medirle la cintura, medirle la cadera, probablemente algunos médicos solicitan que el paciente quede muy livianito de ropa y hasta le sacan una foto. Otra cosa que tenemos que hacer es buscar la boca, entonces tenemos que fijarnos dos cosas. Una es el estado de los dientes para derivar en forma oportuna al odontólogo, y otra es la presencia de gingivitis, un proceso inflamatorio de las encías que se empeora en los pacientes que están con hiperglucemia, al punto de que afloja los gérmenes dentarios y los dientes se caen sin tener ni una sola carie. Se pierde la dentadura por esa inflamación de la encía. Entonces, si uno detecta que tiene gingivitis, tiene que mandarle al oftalmólogo, al odontólogo para el tratamiento correcto, y debe hacerse un especial hincapié en normalizar los valores glucémicos. La otra cosa que vamos a hacer va a ser un examen neurológico mínimo. El examen neurológico consiste en buscarle el reflejo patelar y aquiliano, en examinarle el pie con un diapasón de 126 hercios que vamos a colocar por encima de la uña del dedo gordo del pie, y un test de sensibilidad que se puede hacer con el diapasón, con el filamento, que es un nylon con el cual le pinchamos las puntas de los dedos, o actualmente hay un estudio que indica que solamente generando una presión suavecita en el dedo y que el paciente lo reconozca, eso sirve. Se llama prueba Ipswich, IPSWITSH. Entonces, eso lo podemos ver, lo podemos hacer rápidamente, ¿no?
Es más, cuando veamos pie, vamos a ver que actualmente se pretende hacer algo que se llama la prueba de los 3 minutos, en donde en 3 minutos se le interroga acerca de problemas en el pie, se le examina el pie y se le da un tratamiento, digamos, para los cuidados del pie. La otra cosa que debe solicitarse o hacerse, si uno es habilidoso en el tema, es el fondo de ojo, pero en general lo que hacemos es darle la orden que vaya al oftalmólogo para que el oftalmólogo le haga el estudio y nos mande con informe. Entonces es importante poner solicito fondo de ojo con informe y poner abajo paciente con nuevo diagnóstico de diabetes. Eso es en la segunda consulta, en donde ya vamos a tener que poner también un tratamiento seguramente. Y también una persona con diabetes necesita interconsultas. Entonces, al oftalmólogo para que nos haga el fondo de ojo y o el tratamiento adecuado, para el cardiólogo para que nos optimice el tratamiento de la hipertensión y para que nos diga qué nivel de ejercicio yo le puedo indicar a este paciente, o sea, que me haga una evaluación cardiovascular para el ejercicio. Después tengo que mandarlo al nefrólogo si tenemos una creatinina elevada o si ya tenemos proteinuria, para que tengamos un mejor manejo de esa situación. Y en general al especialista diabetólogo, que no es que son muchos, hay que mandarlos cuando empiezan a haber complicaciones crónicas. Retinopatía, cardiopatía isquémica, nefropatía, pie diabético, ¿no? Bueno, y como para ir digamos, redondeando la idea de la clase, hay cosas que nosotros tenemos que mostrarle a los pacientes y empezar a incorporarles, digamos, que ellos vayan conociendo que estos son los valores que deben manejar. Entonces, una persona recientemente diagnosticada de diabetes debe conocer por lo menos estas 3 primeras líneas. Debe conocer que la hemoglobina glicosilada es una proteína de la sangre que se carga de glucosa de acuerdo al nivel de glucosa en la sangre y que lo normal es que tenga menos de 7. En el laboratorio el paciente trajo el laboratorio y tiene una hemoglobina seguramente más elevada. Entonces debe conocer el valor normal o el valor objetivo. Debe saber qué valores de glucemia debe manejar tanto en el preprandial, o sea, antes de comer, como en el postprandial, o sea, 2 horas después de comer. Entonces, es importante que ellos sepan que el 130 es el valor máximo de ayunas que deben manejar y que si tienen un poquito más de 130, ya está alto y deben consultar al médico para que le acomode la medicación o la actividad física o lo que corresponde. Habitualmente, ¿qué ocurre? Los pacientes saben que esto no les duele absolutamente nada, ellos no sienten nada. Entonces, si nosotros no le damos esta información para que ellos entiendan que para no tener complicaciones deben manejar estos valores, probablemente vayamos en fracaso si es que ellos no entienden eso. Entonces, glucemia preprandial de 90 a 130, glucemia postprandial hasta 180. Pero aquí también va a depender, si yo quiero un control perfecto y tengo el paciente para ese control perfecto, que generalmente son personas más jóvenes, con un buen nivel educativo, con mucho compromiso para el cuidado de su enfermedad, yo puedo decir menos de 160. Si no, con 180 está bien, está demostrado que estos valores son seguros y que protegen al paciente de las complicaciones crónicas. De acostarse y antes de acostarse por ahí importan los que usan insulina sobre todo, pero si no, no es tan importante que lo manejen. Y después están los objetivos no glucémicos que son igual o más importantes que los anteriores. Entonces, uno es el peso. Fíjense que lo ideal es llegar al índice de masa corporal normal, menos de 25. La cuestión es que esto es muy difícil y si de vuelta no hacemos hincapié desde el primer momento, el paciente no lo va a conseguir porque no lo va a tomar en serio. Si nosotros vemos que va a ser muy difícil, lo que no podemos
dejar de hacer es esto: lograr que el paciente baje por lo menos 7% del sobrepeso que tiene. A partir de obtener el 7% de descenso, ahí nos proponemos un nuevo objetivo para seguir descendiendo. Entonces, el peso es importante. En la segunda consulta uno ya le debe decir: señor, señora, usted está excedido de peso y deberíamos llegar a este peso en un tiempo que podemos decir, bueno, 6 meses, 1 año, 2 años, depende, ¿no? Pero no tenemos que pasar por alto esta indicación. Las otras cosas a tener en cuenta es el perfil lipídico. Entonces, colesterol total, colesterol de HDL, triglicéridos. ¿Qué podemos hacer, digamos? El paciente debe saber que los triglicéridos son grasas que deben estar por debajo de 150 y que hay medidas para ayudar al descenso, que son alimentos específicos, o sea, selección adecuada de alimentos, y dentro del grupo de fármacos, los fibratos. Y después tenemos el colesterol llamado malo, LDL, lipoproteínas, o sea, colesterol de proteínas de baja densidad, que aquí ya este cuadro quedó totalmente desactualizado en el tiempo. El colesterol de LDL óptimo para una persona con diabetes es de 70 o menos. Y el colesterol de HDL o colesterol de alta densidad, el único medicamento, por decirlo de alguna manera, que impacta de buena forma en la normalización, o sea, en el aumento de este colesterol HDL, es el ejercicio. Nada impacta más que hacer ejercicio para elevar el colesterol de HDL. ¿Ah? Entonces, recordarle al paciente los valores para que él, cuando haga los controles, vea, bueno, estoy bien o estoy mal, y que se asuste o que tome conciencia, digamos, y que haga algo positivo para tratar de evitar la persistencia de esos valores. El otro punto es la presión arterial. La presión arterial tiene que estar menos de 14,9 en una persona diabética. Y si tiene enfermedad renal, tiene que ser menos de 13,8. ¿Ah? Y se consigue eso con dieta hiposódica y con drogas antihipertensivas. Y el último punto es el estado procoagulativo, en donde los pacientes con diabetes, las personas con diabetes, tienden a tener disfunción endotelial, y esa disfunción del endotelio hace que el endotelio se libere sustancias que llevan a la agregación plaquetaria y a la obstrucción. Entonces, en algunos pacientes es conveniente que estén medicados con una aspirina de 100 miligramos por día como medicación antiagregante plaquetaria. Y uno diría, con esto, ¿será que si el paciente baja de peso, la persona con diabetes se cura? Y sí, hay estudios que dicen que podemos hablar de remisión, y entonces la Asociación Americana de Diabetes, que es la ADA, dice que podemos hablar de remisión parcial en pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada menor a 6,5 y que tienen una glucemia de ayunas entre 5,6 y 6,9 milimoles, o sea, menos de 126, sin estar tomando medicación. Y eso debe mantenerse durante 1 año. Con eso nosotros decimos que el paciente tiene una remisión parcial de la diabetes. Estas son otras maneras, pero quédense con el de la ADA. Y después tienen el criterio de remisión completa, que es cuando el paciente tiene una hemoglobina glicosilada menor a 6, una glucemia de ayunas menor a 5,6 milimol, o sea, menos de 110 miligramos de decilitro, sin estar medicado durante 1 año. Entonces, con eso, nosotros podemos decir que la persona ha hecho la remisión de la enfermedad. Y uno diría, bueno, ¿y tiene importancia? Y por supuesto que tiene importancia, porque van a ver ustedes que lograr la remisión en las personas con diabetes tiene beneficio para los pacientes, para el sistema de salud,
y que esas cosas son importantes. Entonces, para los pacientes, elimina la estigmatización personal y social como diabéticos. Y eso es algo muy interesante porque, supónganse, es muy común que las personas, sobre todo a veces grupos de hombres o grupos de mujeres, se reúnen una vez a la semana a pasar un rato juntos, muchas veces comida mediante. Y el paciente diabético está estigmatizado porque no puede comer lo mismo que el otro, porque no puede tomar lo mismo que el otro, y quedan de alguna manera discriminados o desplazados. La otra cosa es Doctora, que, sí, tengo una consulta. Esa remisión que usted habla, ¿siempre es en el caso de diabetes tipo 2? ¿Se puede haber siempre una estamos hablando remisión? de diabetes tipo 2, porque acuérdense Claro. que en esta, ¿qué es lo que buscamos acá? Lo que se va a lograr seguramente va a ser combatir la insulinoresistencia con el descenso de peso y con la actividad física, o sea, cambios intensivos de estilo de vida. En la Ok, diabetes tipo gracias. 1 no se puede conseguir eso porque no hay célula beta, básicamente, ¿no? Ha habido una destrucción de la célula beta. Esto se refiere a diabetes tipo 2. Gracias, Doc. La otra cosa, si ustedes, una persona diabética, dijimos, tiene una expectativa de vida de 5 a 10 años menos que una persona no diabética. Entonces, si sos diabético, por ahí tu seguro de vida no va a ser tan jugoso, no te van a dar, o va a ser más complicado que nos den un préstamo bancario. El seguro de viaje va a ser un disparate, no sé si alguno de ustedes viajó a Europa, pero hay que pagar seguros de viaje que son locuras, y si sos diabético más caro. Y entonces se beneficiarían en gran parte. Y por otro lado, también, no menos importante, elimina algunas restricciones ocupacionales. Por ejemplo, un diabético medicado con insulina no sería un adecuado operador de maquinarias o conductor de móviles de larga distancia, por ejemplo, que transporten diferentes cosas, personas, animales, cualquier material, ¿no? Entonces, podría ser de utilidad. ¿Y qué pasa para el sistema? Primero, nos indica que estamos bien en la asistencia sanitaria, que estamos bien en lo que es la intervención, en lo que es cambio de estilo de vida. Por otro lado, nos permite inferir mejorías en lo que es la mortalidad de la población, y al haber menos personas con diabetes, el recurso se utiliza mejor en las personas que más lo necesitan. Entonces, claramente, es útil lograr la remisión. No se consigue muy fácil, porque acá, fíjense que lo que uno busca, a ver si llego, es llegar a un índice de masa corporal 25 o menor. Y yo les quiero mostrar nomás acá, hoy estuve haciendo consultorio, por eso les muestro mis fichas de consulta. Tengo acá una señora que tiene 42 años en este momento, que es diabética desde los 35, que se les hizo el diagnóstico, y que en aquella oportunidad ella pesaba 84 kilos para una talla de 1,49. Le da un IMC de obesidad grado 2. En aquella oportunidad empieza medicación antidiabética, medicación para la presión arterial, y le mandé en el año 2009 a que vaya a la nutricionista para plan alimentario y que comience a hacer actividad física. Esta señora tenía obesidad, o sea, un perímetro de cintura de riesgo. Eso fue en el año 2009. Hoy, esta señora viene a verme, 17 de mayo del 2021, o sea, ha venido en otras oportunidades, con 74 kilos y 1,49 de talla, o sea, con la misma talla, pero 74 kilos. O sea, seguimos estando en el sobrepeso y han pasado 12 años desde el diagnóstico. Abandonó el tratamiento y encima ya tiene retinopatía.
Entonces, claramente no es fácil conseguir esto, y en el ámbito público es aún peor. Después, ¿qué otro más les puedo mostrar? Esta que es un desastre universal. Una señora que se ampara en que vino, acá, esta es otra paciente, 63 años, diabética desde hace 6, 7 años del diagnóstico, con antecedentes de hipertensión arterial, medicada con carvedilol, furosemida, losartán, amiodarona, amlodipina, doble medicación antidiabética oral, y resulta que viene con 78.500 de peso y una talla de 1,50. Si le sacan el índice de masa corporal, nuevamente esta señora debe tener, no me dio el tiempo a sacarle, debe tener 36, 37 de índice de masa corporal, o sea que está obesa. Y lo primero que me dice es que tiene muchos problemas, que el marido le abandonó y le dejó con un hijo adicto a drogas, que es la que ella tiene que cuidar, y que no puede hacer el cuidado alimentario que se le indicó. Viene con una glucemia de 266, con un laboratorio ahí rutinario, además está anticoagulada porque tiene hizo un episodio de angina inestable, desde ahí quedó anticoagulada. Y bueno, esta paciente tampoco va a remitir, ¿no? Entonces, estos son los pacientes que vemos cotidianamente. Esta señora tiene cobertura social, pero claramente hay algo en el medio que favorece que ella siga descontrolada. Lo que hice fue administrarle, o sea, mandarle a la nutricionista, tratarle su trastorno de ansiedad y angustia que tiene, indicarle que intente hacer algo de actividad física, porque no puede caminar mucho, porque como tiene insuficiencia cardíaca y ANGOR, no puede hacer mucha actividad física, y agregué una nueva medicación. Veremos qué pasa. Bueno, esas son algunas de las cosas que uno ve cotidianamente, pero sí se encuentra a veces que hay pacientes que se ponen todas las pilas y que logran la remisión. Entonces, hay que saber, hay que estimularlos en forma permanente a que logren estos objetivos, porque muchas veces vamos a lograr remitir la diabetes, y eso es bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profesora. ¿Alguna pregunta? Hola. Sí. Es justamente cuando usted hablaba sobre la toma de la presión arterial, Sí. para descartar lo que es em, el que cambie la presión cuando pasa de estar acostado a sentado. Usted dijo algo ahí, mi conexión falló, que no pude anotar directamente. Cuando veamos neuropatías, vamos a ver que las neuropatías pueden ser periféricas y pueden ser autonómicas. La autonómica cardiovascular va a generar varias cosas, digamos. Una de ellas es la hipotensión ortostática. Por eso es que hacemos la prueba de tomar la presión acostado y después lo paramos. Se dice que el paciente tiene hipotensión ortostática cuando al tomarle la presión, luego de estar 3 minutos parado, la presión arterial sistólica desciende 20 milímetros de mercurio con respecto a la que tenía cuando estaba acostado. Eso es hipotensión ortostática. La otra cosa que uno puede valorar también es la frecuencia cardíaca. Estos pacientes suelen tener una frecuencia cardíaca de reposo acelerada. Y normalmente cuando uno se para, tiene que haber cambios que son sobre todo el aumento de la presión arterial para mantener la posición, para aumentar el bombeo de sangre y de esa manera mantener el flujo al cerebro para que no haya un estado sincopal, ¿no? Entonces, el paciente diabético también tiene una taquicardia de reposo que no cambia con la posición. Entonces, cuando hacemos esa toma de presión, tomamos también la frecuencia cardíaca y vemos si no hay modificación.
La otra cosa que uno puede hacer para diagnosticar neuropatía autonómica cardiovascular es hacer unas pruebas con el electrocardiograma, en donde lo que se hace es pedirle al paciente que haga maniobra de Valsalva y se le larga la tira de electrodo. Cuando hace la Valsalva, cualquiera de nosotros, si ustedes mismos hacen la prueba, van a ver que disminuye la frecuencia cardíaca. En un paciente con cardiopatía autonómica cardiovascular, o sea, neuropatía autonómica cardiovascular, no se va a producir esa bradicardia o esa disminución de la frecuencia cardíaca. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, cuando se hace la inspiración profunda. Esas pruebas se hacen con el electrocardiograma en la cama del paciente, digamos, y son de mucha utilidad para diagnosticar la disautonomía cardiovascular. Y uno diría, ¿y para qué me sirve? Y me sirve porque estos pacientes que tienen hipotensión postural, taquicardia de reposo, ¿qué más les dije? Falta de respuesta de la frecuencia cardíaca a los cambios de posición, tienen un alto riesgo de hacer isquemia silente, o sea, de infartarse sin que duela, y hacer arritmias graves fatales, o sea, muerte súbita cardiovascular. Entonces, por eso es que me interesa. Y saber estas cosas también importa, porque a ese paciente yo ya sé que no le puedo mandar a hacer ejercicios de impacto, que no le puedo mandar a hacer ejercicios de competición, que no le puedo mandar a hacer ejercicios grupales, porque puedo generarle graves problemas. Entonces, ese paciente es el que tiene que ir al cardiólogo, que el cardiólogo le haga una ergometría, que le haga una prueba para la preparación, una valoración de su estado cardiovascular para el ejercicio, y de acuerdo a ese informe, recién indicarle un plan de actividad física adecuado a su condición. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda que les quede? La semana que viene ya vamos a empezar directamente con las complicaciones crónicas y vamos a tratar de empezar ya a hablar de tratamiento. Si a ustedes digamos, tienen dudas, tienen preguntas, ya vayan anotándolas y vamos a ir tratando de ir aclarando. También tienen que esperar para estos días un parcialito, que en cuanto yo tenga tiempo les voy a armar y les voy a avisar, ¿está? Así que vamos a hablar seguramente lo que nos quedaba pendiente ya de esto, ¿no? Síndrome metabólico y el comienzo de la diabetes, de lo que estamos viendo de diabetes, ¿está? ¿El parcelito sería entre esta semana? Sería esta semana, sí. Se va a informar por plataforma y les voy a subir lo que les había prometido de las guías argentinas del 2016 de diabetes, ¿tá? Que es lo que vamos a ver clases adelante. Otra consulta, profesora. Con respecto de las notas del primer parcialito, ¿puede ser que la vaya a subir en alguna nota o algo de eso? ¿Puede ser? Lo que yo tendría que hacer es subirlos como archivo adjunto para que ustedes lo miren, porque yo pude bajar las notas a mi compu, pero no chequeé con lo que ustedes me mandaron, que algunos no pudieron ver, no chequeé si estaban las de esos que tuvieron problemas, digamos, que no pueden ver su nota. Así que lo que me queda hacer es subirles la lista y que ustedes vean ahí si está la nota o no. No tiene ninguno, creo que pudimos ver la nota al primer parcial. ¿Cómo? Que ninguno pudimos ver la nota al primer parcial, no es que son algunos alumnos, creo que nadie tuvo su nota, nos saltó en el sistema directamente. Bueno, les voy a subir directamente la lista, yo la pude bajar a la computadora, qué raro. Bueno, listo chicos, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias.